Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí, Hola, hola, perfecto. Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a ver ahora la definición de periféricos. Ahorita hablamos de la tarea, que creo que se me olvidó habilitarla. Y ya la habilité, y la voy a dejar unos días más abierta para que la puedan subir. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. Dejen comparto mi pantalla. Y vamos a ver el día de hoy definición de periféricos. Entonces, bueno, como sabemos, pues los periféricos, en el caso de un robot, pues son todos estos dispositivos de entrada y salida que nos ayudan a, a realizar las labores a las cuales designemos al robot. Pueden ser como tal los sujetadores o controladores que tenemos conectados al robot o pues distintos elementos de entrada y salida que interactúen con el robot. Entonces, como dicen, los dispositivos de entrada y salida del robot permiten introducir y ver los datos del controlador para mandar instrucciones al controlador y para dar de alta programas de control. Comúnmente se utiliza una computadora adicional. Es necesario aclarar que algunos robots únicamente poseen uno de estos componentes. Entonces, habrá, como dice, robots que nada más tengan controladores dedicados, una especie de teach pendant, o habrá computadores, perdón, robots que nada más tengan computadoras para ser controlados, que no requieran de un teach pendant. Y pues esto va a depender mucho del robot y de las características del mismo. Normalmente la mayoría y hoy en día los robots cuentan con ambos, tanto con controladores dedicados como los Teach Pendant, como computadoras para realizar las operaciones y la programación del robot. En estos casos, uno de los componentes de entrada y salida que permite la realización de todas las funciones, las señales de entrada y salida se obtienen mediante tarjetas electrónicas instaladas en el controlador del robot, las cuales le permiten tener comunicación con otros dispositivos en el interior de la celda de manufactura. Entonces, básicamente, como les decía en clases pasadas, es como si tuviéramos un PLC, un controlador lógico programable integrado a nuestro robot. Y esto nos permite, pues, censar algunas entradas digitales y tener igual accionamientos digitales hacia los elementos que lo rodean. Como dicen, se pueden utilizar estas tarjetas para comunicar al robot, por ejemplo, con las máquinas como fresadora y torno de control numérico. Estas tarjetas se componen de relevadores, los cuales mandan señales eléctricas que después son interpretadas en un programa de control. Estas señales nos permiten controlar cuándo debe entrar el robot a cargar una pieza, la máquina, cuándo deben de empezar a funcionar la máquina o el robot. En nuestro caso en particular, el robot se conecta a la celda de manufactura por medio de señales de entrada y salida para poder realizar la integración y realizar la función de su trabajo correctamente. Requiere la incorporación de estos elementos. Entonces, bueno, ahí generalmente no es verdad, los robots no incorporan como tal relevadores. Normalmente nada más es una entrada y salidas digitales a 24 volts estándares, como cualquier PLC. Habrá PLCs y a lo mejor alguno que otro robot que sí vengan integrados con relevadores, pero en el caso de los robots, la gran mayoría nada más tiene entradas y salidas digitales, no cuenta con relevadores. Nosotros tenemos que comprarle un módulo de relevadores o adaptarle relevadores para que hagan esta función. Y bueno, como dice, adicionalmente se incorpora un riel a la celda de manufactura
Igual, todo esto hablando del ejemplo que vimos en las clases pasadas. Y esto es para efectuar la descarga de la pieza, posterior a que concluye el ciclo de maquinado. El primer paso consiste en definir las señales de entrada al robot. Una vez definido el ciclo de la tarea que llevará a cabo para nuestro ejemplo, las señales de entrada del robot quedarían de la siguiente forma. Sería en cuanto a entradas, la máquina del CNC que está lista para iniciar el ciclo de trabajo. Eso sería una señal que mandaría el CNC hacia el robot, la que la máquina ya terminó de realizar el maquinado. También que el artículo llega a la banda transportadora. Después que el riel está en posición de carga de máquina del CNC y que el riel está en posición de entrega a la banda transportadora. Entonces, todas esas son las entradas que darían pie justamente a esta parte de los ciclos de funcionamiento del programa. Entonces, funciona más o menos como un PLC, solamente que en lugar de utilizar, como normalmente usamos en un PLC, el lenguaje de escalera, pues en este caso estaríamos utilizando el lenguaje BASIC del robot y poniéndole instrucciones definidas por programación más que por algún lenguaje gráfico. Y después de que ya vimos cómo quedarían las entradas, de acuerdo al ejemplo que hemos estado viendo, el segundo paso consiste en definir las señales de salida del robot, las cuales son similares a las entradas. La diferencia radica en que se concluyó con la tarea asignada. Y es decir, pero con las tareas asignadas del robot. Entonces, una de las tareas asignadas del robot es que terminó de cargar la pieza en el CNC, entonces envía una señal de salida hacia el CNC para indicarle que ya cargó la pieza y que puede empezar a maquinarla. El otro sería otra señal, la señal de descarga de la pieza, cuando el robot terminó de sacar la pieza del CNC para que de igual forma pues el CNC realice sus actividades de limpieza o cierre la puerta, pues avisa que ya terminó de descargarla. Y luego, una vez que termine de descargarla, pues tiene que regresar a la banda transportadora. Entonces, también avisa que termina de descargar la pieza en la banda transportadora para que la banda transportadora pueda seguir su recorrido. Y también tenemos el mover el riel a cargar pieza a máquina de CNC, es decir, la posición de nuestro robot. Y también mover riel a entregar pieza a la banda transportadora. Todo esto pues, para definir las tareas que estamos haciendo y que hemos terminado y no haya ningún conflicto entre las máquinas que estamos operando. Y aquí lo podemos ver en un diagrama un poquito más sencillo. El primero es de las señales de entrada, entonces tenemos la llegada y salida de la banda que va al controlador del robot. Los dos avisos del CNC que ya está lista para iniciar el trabajo y que terminó el maquinado. Esas dos igual entran al robot. Y la posición del riel, que está en posición de carga o en posición de entrega de la banda transportadora, ya que el riel es independiente al robot, tiene igual su propio controlador. Y luego igual tenemos una representación gráfica de las señales de salida, que es igual que ya dejó en la banda transportadora o que ya tomó de la banda transportadora la pieza. En el caso de la máquina CNC, que ya entregó la pieza o que ya retiró la pieza. Y en el riel, saber si necesita estar en la posición de CNC o en la posición de entrega y recepción de la banda. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por el momento no. Ok, entonces, bueno, vamos a
a continuar. Entre otras funciones que se activan con las señales enviadas al robot, se encuentran los ejes que facilitan el movimiento transversal del manipulador y las estaciones de ensamble, las cuales son utilizadas para sujetar las distintas piezas de trabajo. Adicionalmente, se pueden agregar los siguientes dispositivos especiales, como es la estación de posición sobre el transportador para la carga y descarga de piezas de trabajo, la estación de inspección por computadora integrada con el robot, eje transversal para aumentar el volumen de trabajo del robot y la estación de ensamble, como el que tenemos en campus, es justamente una estación de ensamble con el robot. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de justamente de los controladores que podemos encontrar en la industria. Vamos a ver el ejemplo de las entradas y salidas de un robot Motoman. Y bueno, como podemos ver, aquí tenemos un diagrama eléctrico general para un robot industrial Motoman, donde se muestran esquemáticamente las entradas y salidas asignadas a cada uno de los componentes de la celda. Típicamente se mostraría de la siguiente forma. Vamos a hacerle un poquito de zoom para ver qué es lo que tenemos en este. Normalmente así vienen los manuales o los datasheets de, de los robots, la hoja de datos de los robots, pues nos viene especificado justamente cuáles son las entradas y salidas del robot. Entonces, en la primera parte podemos ver todas las entradas, ¿no? Ahí como dice, son entradas y tenemos sensores, botones, señales de otros equipos. Y en este caso nos especifica de qué tipo de entrada es. Todas estas son entradas digitales. Es por eso que aparecen como contactos, ¿no? Que necesitan ser cerrados. Entonces, en muchos, en muchos PLCs, en muchos robots, eh, algunos tienen una línea principal de voltaje y con esa alimentan todos sus botones o todos sus sensores y nada más se necesita conectar a la entrada la otra parte de nuestro sensor o de nuestro botón. En este caso no, aquí tenemos entradas y salidas independientes. No, sí. No, sí, todas van a la misma fuente. Entonces aquí podemos ver una entrada, nuestro botón y cómo todas conmutan hacia las salidas de voltaje o a las salidas de tierra, dependiendo de cómo trabaje el, el sensor. Entonces puede conmutar hacia tierra o puede conmutar hacia voltaje, igual que tenemos nuestra salida de voltaje. Y aquí tenemos indicadas por dónde están todas estas interfaces de entrada. Entonces aquí tenemos que el 1 y 2 son de entrada, igual del 6 al 12, igual son interfaces de entrada, exceptuando el 11 que no es una interfaz de entrada donde podamos conectarlo directamente, o a lo mejor yo creo que se fue ahí a la hora de escanearlo, pero debería de ser igual en la interfaz de entrada. Entonces así nos va a venir justamente cuáles son las entradas y salidas. Aquí abajo igual podemos ver las salidas y el tipo de salida que son. En este caso tiene varias salidas que son relevadores, que se actúan como relevadores. Pero esto igual depende mucho del robot. En este caso, este robot Motoman sí tiene relevadores en sus salidas. Habrá otros que en lugar de relevadores, su salida sea una salida de voltaje a 24 volts. Entonces nosotros tengamos que conseguir relevadores a 24 volts para que usen esta energía para ser activados. Y bueno, igual, todos estos aquí son relevadores y como podemos ver aquí son salidas y podemos ver dónde se pueden conectar esos relevadores. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el conector de FANUC. En un robot de la marca FANUC, las entradas del robot son definidas mediante el comando RI, mientras que
las salidas del robot se definen como RO. Las entradas y salidas del robot son señales de entradas y salidas digitales precableadas entre el controlador y el conector o efector final situada en el robot. La configuración es por lo tanto establecida y no modificable. Se trata de un conector hembra de 24 pines incorporado de serie en todas las unidades mecánicas. Su función es la de permitir la conexión del efector final de tal manera que el elemento terminal responda a la señal de salida y sujete la pieza de trabajo. En esta materia no hay examen, según yo, creo que sí hay examen. A ver, y ya lo publiqué y ahorita si quieren, al final de la clase hablamos sobre el examen. Dejen checo si sí hay. Creo que no. Sí, no hay examen. Entonces ahorita lo checamos. Según yo no, creo que sí no hay examen. Y bueno, entonces FANUC como tal no tiene un puerto de entradas y salidas dedicado. Eh, o sea, no podemos conectar cualquier entrada y salida de 24 volts, ¿no? ¿De qué? A estos puertos, no podemos comunicarlo a lo mejor con otros sistemas, por lo menos en este modelo que estamos viendo aquí, sino que solamente podemos conectar eh, pues sistemas propietarios o accesorios propietarios de FANUC. No podemos conectarlo a cualquier accesorio, ese puerto de entradas y salidas. Y normalmente pues nada más conectamos el cableado de nuestro efector final y este va a ser el que energice al efector final, el que igual tenga salidas para indicarle al efector final que realice sus acciones, sus diversas acciones, y también por si nuestro efector final tiene algún sensor incluido o algún dispositivo que le permita tener algún tipo de entrada, pues de esta forma se puede comunicar el efector y los sensores del efector final con el robot, pero no permite la comunicación con otras máquinas o con otros dispositivos. Y bueno, aquí igual tenemos la definición de efector final, que no la habíamos visto. Y básicamente es un dispositivo que se une a la muñeca del brazo del robot y activa el robot de propósito general para realizar una tarea específica. Algunas veces hace referencia a ella denominándolo mano del robot. La mayoría de las máquinas de producción requieren artefactos especiales y herramientas diseñadas para una operación en particular. El robot no es una excepción. El efector final es una parte de las herramientas de uso especial para un robot. Por norma general, los efectores se deben de inspeccionar técnicamente para la tarea que van a realizar. Esto se ejecuta a través del estudio y la fabricación del dispositivo a partir de los dispositivos magnéticos o comprando un dispositivo disponible comercialmente y adaptándolo a la aplicación. Entonces, efector final básicamente es todo lo que le conectemos a la muñeca del robot. Puede ser tan sencillo como una varita, un pequeño, sí, un pequeño palo ya sea de plástico o de metal, que interactúe con nuestro proceso, que no tenga ni entradas ni salidas, que simplemente sirva para señalar, para tocar eh, a lo mejor botones de una máquina, hasta pinzas, no sé, válvulas de vacío con algún chupón, eh, diferentes herramientas, podría ser a lo mejor una combinación entre pinza y algún taladro o alguna fresa de desbaste. Algunos igual le ponen sopladores de aire neumático o irrigadores
¿cómo se llama esto? Bueno, de ligadores de algún tipo para enfriar los componentes dentro de un CNC, o más avanzados como puede ser eh, botes de pintura a presión, o algún cátodo para hacer soldadura por medio de arco eléctrico. Y pues existe una infinidad de factores finales dependiendo de lo que vayamos a realizar, y habrá muchos que sean producidos por la misma marca de nuestro robot y se adapten fácilmente a ellos, o habrá otros que sean de propósito general, o algunos que sean totalmente hechos y diseñados por las personas involucradas en el proceso, y en estos casos pues se van a tener que adaptar a el conector del robot, o al sistema de entradas y salidas del robot. Y a lo mejor puede perder un poco de, este, de comunicación en cuanto a funciones especiales que tenga de programación del robot, pero podemos ganar una mayor adaptabilidad y armonía con nuestro proceso. Entonces todo depende de en qué lo vayamos a utilizar y cómo hagamos nuestro efector final. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Y bueno, vamos a pasar a el manejo de los paros de emergencia. Como dicen la mayoría de los casos, en general, en las celdas de manufactura, todas las estaciones de trabajo cuentan con un paro de emergencia para detener el proceso en cualquier momento del ciclo de trabajo, con el fin de evitar accidentes. En el caso de que se utilice el paro de emergencia, una vez superado el evento que motivó la parada, hay que asegurar antes de volver a activar el mecanismo que no se vuelva a tomar la situación tomando las medidas oportunas. Adicionalmente, es conveniente retirar las piezas que se encuentran en mitad de un recorrido siempre que sea posible. Después de deshabilitar el paro de emergencia, será necesario que los elementos regresen a sus posiciones iniciales. En el controlador principal del robot se ubican en el centro del panel los dispositivos asociados a los nodos de marcha y paro convencional, y en la parte derecha se disponen los dispositivos asociados a la seguridad. Se prefiere no ubicar el paro de emergencia en el medio del resto de dispositivos y se ha situado abajo a la derecha para evitar ambigüedades. Y esto lo pueden encontrar en casi todos los dispositivos, en casi todas las botoneras de cualquier índole industrial. El paro de emergencia normalmente va a estar abajo a la derecha. En los Teach Pendant, por su disposición y por practicidad, va a estar arriba a la derecha, pero siempre va a estar el paro de emergencia del lado derecho, para que sea fácilmente ubicable para cualquier persona, aunque ni siquiera esté viendo el panel. Entonces sabe que el paro de emergencia siempre va a estar a la derecha y normalmente va a estar abajo. Abajo a la derecha siempre es el paro de emergencia. Y esto generalmente está estandarizado en la industria para justamente, como dice, evitar estas ambigüedades y no intervenir o no presionar algún otro botón de nuestro panel de control, sino que nada más presionar el paro de emergencia para evitar empeorar la situación o agravar la misma. Em, y como podemos ver aquí, bueno, vamos a ver el paro de emergencia en el Teach Pendant. Generalmente este dispositivo se activa ante una situación default, provocado por cualquier tipo de falla. Al momento de activarse el paro de emergencia, el armario de control del robot no permite entrada de potencia al servo amplificador, por lo que el robot nunca se moverá y permanecerá estático. También se cuenta con un paro de emergencia en la consola portátil, en el Teach Pendant, como se muestra en la figura que estamos viendo.
cuando se acciona el pulsador de paro de emergencia en el panel principal del operador en la consola portátil, el robot se detiene inmediatamente. Hay algunas situaciones en las que se crean condiciones de paro de emergencia por la combinación de la selección del modo de funcionamiento, habilitación, inhabilitación del robot, dependiendo del modo de manejo en que se haya elegido. A continuación se hace una muestra de un ejemplo de lo que estamos haciendo referencia. Y bueno, ahí está el paro de emergencia. Y pues podemos programar nuestro robot para que actúe de distintas formas a la hora de tener un paro de emergencia, pero lo común es que deje de moverse y se quede estático, completamente estático, a la hora de que se tiene un paro de emergencia. Es por esto que también se recomienda que al usar el paro de emergencia, como lo vimos en la diapositiva anterior, pues tratar de poner todo de nuevo en set cuando se realiza este paro de emergencia, ya que no sabemos en qué posición se puede encontrar el robot, si sea capaz el programa del robot y los servomotores de continuar donde se quedaron, y que también qué tan peligroso sea tanto para las máquinas y los humanos que continúe con su labor después del error. Entonces, normalmente lo que se hace después de un paro de emergencia es quitar las piezas con las que estaba trabajando el robot, parar igual todas las demás operaciones y tratar de reinicializar todo el proceso. Es decir, si teníamos igual varios objetos en una banda transportadora, tratar de dejar esos objetos a lo mejor en la banda transportadora en la posición inicial donde el robot va a recogerlos. O si está trabajando igual con un CNC, si la posición inicial del CNC es que ya esté listo para trabajar con la puerta abierta y sin ninguna pieza mecanizada, puedes dejar en esas posiciones iniciales al CNC para que el robot no interfiera o no, por así decirlo, se confunda a la hora de reiniciar su funcionamiento. Entonces, se busca llevar a estas condiciones de inicio para poder volver a reanudar la operación del robot. Y bueno, dentro de los controles de paro que tenemos en el Teach Pendant, que ya habíamos visto, tenemos igual el botón de hombre muerto, el interruptor Deadman, y es una de las últimas funcionalidades añadidas a la consola portátil de robots industriales para considerar las situaciones de pánico. Consiste en un dispositivo que debe mantenerse presionado mientras se mueve cada uno de los ejes del robot, y al dejar de presionar el interruptor, el robot se va a parar por emergencia para prevenir una posible colisión entre el operario, programador y el robot. Y de igual forma, si lo apretamos de más, como lo vimos, igual el robot en ese momento para. Y bueno, hoy en día igual ya tenemos más sensores, más conciencia acerca de estos paros del robot, estos paros de emergencia. Y pues ahora implementamos sistemas de presencia para evitar colisiones con los operarios humanos y detectar la, la- la posición de los humanos en todo momento, y ir reduciendo la velocidad de operación del robot hasta llegar igual al punto de paro. La diferencia es que, pues antiguamente, igual a la hora de tener un paro total, el robot normalmente no reiniciaba su operación en donde se quedaba. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, pues ya es más posible hacer este tipo de programación. También tener estos paros que detectan la presencia de los humanos, y que el robot continúe operando sin ningún problema donde se quedó. No tenemos que reinicializar todo el proceso ni reinicializar las máquinas. Como vimos, se puede acercar el de mantenimiento, realizar los ajustes necesarios, salir de la zona del robot y se reinicia el proceso con normalidad sin necesidad de intervenir manualmente. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profe, ninguna. Ok, excelente. Entonces vamos a nuestro primer
bueno, más bien nuestro único receso de 10 minutos. Nos vemos aquí 4:52.
Ok, vamos a continuar con la presentación. Y bueno, una vez que ya vimos los dispositivos de emergencia, que igual son entradas de nuestro robot, sigue la parte de la sincronización de componentes, que igual más o menos hemos visto en los videos y hemos visto los ejemplos. Y como dicen, una disposición de robots utilizando transferencia intermitente. Este se encuentra en una posición estacionaria y constituye una posición a lo largo de una línea en la cual una pieza o producto se para durante su procesamiento. La ventaja que posee este sistema en aplicaciones de robots industriales es que la pieza se puede colocar en una posición y orientación fija con respecto al robot durante su ciclo de trabajo. Para que se pueda llevar a cabo la secuencia y sincronización del robot con el resto de los elementos de la celda, es necesario programar señales de salida que coincidan con el valor del tiempo en que terminarían su tarea asignada. De esta forma se consigue que el robot ya esté preparado cuando la máquina CNC u otro elemento de la celda haya completado su tarea. Entonces, en el caso eh, que tengamos o que no podamos tener como tal una comunicación, ya sea de manera física o de manera eh, digital, que sería la preferencia, pues podamos utilizar el tiempo para sincronizar nuestras tareas. eh, igual las posiciones conocidas para poder intercambiar objetos. Y justamente igual lo vimos en uno de los videos de unas clases, como permítame. Perdón, entonces como les decía, pues lo vemos en uno de los videos, justamente cómo interactúan dos robots, donde dejaban las piezas en una posición y una orientación conocida, tenían sus propios recolectores de esas piezas, que se situaban uno en la parte, bueno, más bien dos en la parte de atrás de los CNCs y uno en la parte de adelante para intercambiar piezas. Entonces, en estos casos, pues tenemos una posición conocida, una posición y una orientación de nuestras piezas que es conocida y es fácilmente replicable. En algunas otras ocasiones, pues no vamos a tener esta, eh, 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 esta posición ya conocida, sino que vamos a hacer uso de la visión artificial para saber la posición y orientación de las piezas. Y bueno, pues en los robots, como les decía, que no tienen esa capacidad de entrada y salida, o no tienen alguna forma física de comunicarse con su entorno, entonces tenemos que hacer un estudio de tiempos para saber cuándo van a entrar las señales y programar estos tiempos dentro de nuestro programa. Deben de ser lo más preciso posible y el menor desfase para evitar justamente algún accidente o en cada ciclo darle una nueva señal de inicialización para que no haya un desfase acumulativo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de sincronización de los componentes que igual se puede hacer de manera digital si no, si tenemos esta viabilidad de las entradas y salidas del robot. Entonces aquí empezamos con la referencia en el robot y la inicialización en el CNC. Luego, al mismo tiempo, recoge la pieza al robot y se prepara la fresadora o el CNC. Manda la señal de que la fresadora está lista hacia el robot. Entonces el robot entrega la presa hacia
entrega, perdón, la pieza hacia la fresadora y al mismo tiempo, una vez que la termina de entregar, pues manda la señal al CNC que la pieza está lista dentro de la fresadora para ser maquinada. Entonces, una vez que recibe esta señal, empieza el maquinado y una vez que termina el maquinado, envía esa señal al robot para que recoja la pieza. Entonces recoge la pieza del robot y una vez que la termina de sacar la pieza, envía esa señal a la fresadora para que igual finalice su proceso, haga su limpieza y demás funciones que tenga que hacer para finalizar la, la máquina de fresadora. Y finalmente el robot entrega la pieza a la banda. Entonces, todo esto es en base al mismo ejemplo que hemos estado viendo, donde está el robot en el centro de una banda transportadora y un CNC, y toma la pieza de la banda y la regresa al CNC para ser maquinada. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces, bueno, vamos a pasar a la programación de subrutinas, justamente como ocurre en los PLCs, que podemos tener una rutina principal, un ciclo principal que esté monitoreando las entradas y salidas y que dé entrada a las fases que se le llama en los PLCs o en los controladores que se llama máquina de estados. Pues aquí tenemos subrutinas. Entonces, bueno, la creación de programas, la programación del bot se realiza para enseñarle su ciclo de trabajo. Una gran parte del programa se refiere a la trayectoria del movimiento que el robot debe de ejecutar para mover piezas o herramientas desde una posición del espacio de trabajo a otra. Estos movimientos se suelen enseñar mostrando el movimiento al robot y registrándolo dentro de su memoria, como lo hicimos justamente con el robot que estuvimos programando las posiciones. Nosotros se las enseñábamos, la posición donde queríamos que estuviera y la grabamos en su lista de posiciones. Sin embargo, existen otras partes del programa que no se refieren a ningún movimiento del brazo. Entre estas se incluyen la interpretación de los datos de los sensores, la actuación del efector final, el envío de las señales a otros elementos del equipo dentro de la celda, la recepción de datos a partir de otros dispositivos y la realización de cálculos y tomas de decisiones acerca del ciclo de trabajo. Algunas de estas actividades se enseñan mejor mediante la programación del robot utilizando un lenguaje de computadora. Y de igual forma lo hicimos. Toda esta parte donde le enseñamos al robot que tenía que ir a Home, abrir la pieza, luego ir a la pieza, acercándose primero y después moviéndose de manera rectilínea hacia la pieza, esperando un poco para saber que sí haya llegado a la posición adecuada, cerrando la pinza, esperando otro poco para saber que la sujetó bien, regresando a Home, moviéndola a la otra posición, primero acercándose, luego movimiento rectilíneo hasta dejarlo en la otra mesa, abrir la pinza, esperarse un tiempo, subirlo tantito y otra vez regresarlo a Home. Todo eso tiene que hacer con lenguaje de computadora como lo hicimos. Y lo vamos a ver igual en un ejemplo que vamos a realizar la próxima clase. Pues vamos a ver cómo justamente se puede interactuar con otras partes de la misma celda, de esta misma programa de rutinas por medio de la programación del robot. Podemos utilizar este panel de entradas y salidas para comunicarnos con otros robots, con bandas transportadoras, con CNCs y demás, justamente como lo haría un PLC, de igual forma. Como dicen, no hay un lenguaje normalizado de programación de robots, a diferencia de los PLCs, que todos se pueden programar por lenguaje de escalera o la mayoría, si son de estándar industrial. En este caso, los robots no tienen un lenguaje definido, entonces cada robot que programan tienen que investigar en qué lenguaje se programa
y cuáles son las diferencias de programación para ese robot. De hecho, existen robots, si no me equivoco, como los FANUC, creo, si no estoy mal, que ellos no tienen un programa separado para las posiciones y un programa separado para las instrucciones, sino que en el mismo programa, en la misma lista, se va programando posiciones conforme se va avanzando en el programa y se va realizando igual las instrucciones del programa ahí mismo, todo junto, posiciones e instrucciones. En otros como el Menfa Basic 4, que lo utiliza Mitsubishi, pues ahí sí tenemos los MB4, que es el programa escrito en el lenguaje de computadora, y la tabla de posiciones igual en un archivo POS. Entonces, va a depender de cada fabricante cómo se programe sus robots, cómo es que interactúen con su entorno. Y bueno, como dicen, los fabricantes principales tienen sus propios lenguajes de programación sobre los que van haciendo nuevas versiones. El dato a favor es que la mayoría de estos tienen lenguajes, tienen algunas instrucciones análogas, dado que derivan de lenguajes informáticos como el Pascal, fundamentalmente. Aparte de las instrucciones típicas de gestión de discos, archivos y edición de programas, tienen instrucciones del tipo goto, if, then, else, end, for, to, step, end, case, of, etc. Y otras más específicas de robótica como move, move S, move L, move C, apro, speed, open, signal, drive, set, etc. Más o menos igual, como pueden ver, estas instrucciones son de otro lenguaje, pero se parecen mucho a las que estuvimos viendo, ¿no? De move, move S, move L, speed, solamente que las de Melfa Basic 4 son recortadas. Algunas vendrán de esta forma, otras de otra. Entonces depende mucho de los fabricantes y qué lenguaje usaron como base. Y bueno, se entiende, dentro de la programación del robot, se tiende a la estandarización de lenguajes, pero ahora se usan varios, como es el Rapid de ABB, el VAL2 y VAL3 de Unimation, el Carel de Fanuc, el B Plus de Adept y el Staubli. Y también el Melfa Basic 1, 2, 3, 4, 5 y creo que van a la versión 6, si no me equivoco. Y pues todos ellos, como dicen, tienen de base normalmente lenguaje Basic, lenguaje Pascal, lenguaje C y distintos lenguajes que son bastante conocidos dentro de la industria de la programación y de la informática. Y como dicen, los elementos comunes en un lenguaje de programación son los siguientes. Todos tienen variables, constantes y otros objetos de datos. Tienen comandos propios de movimiento, comandos de velocidad, comandos del efector final. Ahí más o menos hay algunos que sí tienen comandos de efector final y otros que no tienen un comando dedicado al efector final y tienen nada más comandos de entradas y salidas. Ahí no es cierto que todos tienen comandos de efector final. Eh, pero bueno, tienen comandos igual de operaciones aritméticas o booleanas, comandos de bifurcación y de ciclos, comandos de ejecución de subrutinas y comandos de sincronización. En cuanto al punto 1, las variables y constantes pueden ser números enteros y flotantes. El dato más importante es el de tipo de localización o punto. En este tipo de variables se guarda la información del punto central de la herramienta basada en la posición de las uniones. Y bueno, igual la ejecución de subrutinas cambia mucho de robot a robot. Habrá robots que hagan estas subrutinas más parecido a un PLC, donde tienes un programa principal cíclico que va preguntando por las entradas y conforme la entrada que detecte, pues va a ser la subrutina o el subprograma que ejecute. Habrá otros robots más parecidos a las máquinas de estados,
donde de acuerdo a la combinación de sensores va a ser el estado que ejecute, y habrá otros robots que las subrutinas estén programadas dentro de la rutina principal, como es el caso de Melfa Basic 4, que las subrutinas van más hacia condicionantes de qué línea leer. Entonces en Melfa Basic 4, y lo vamos a ver cuando programemos el siguiente ejercicio, que va a ser la siguiente clase, en lugar de tener un subprograma que se ejecuta con ciertas variables, va más hacia las condicionantes, hacia leer otras líneas del mismo programa y saltar hacia partes del programa, saltar literalmente por ejemplo, le dices, le pones un if que si no lo encuentra, vuelva a repetir el ciclo, y si sí encuentra el valor de if o si sí coincide el valor de if, entonces que vaya a cierta línea y ejecute cierta acción. Entonces es un poquito más complicado, pero de igual forma es más o menos lo mismo. Entonces todo esto son o subrutinas, subprogramas o estados que nos llevan a programas distintos o secciones distintas de nuestra programación, dependiendo siempre de lo que tengamos en nuestros sensores con nuestras variables programadas. Y bueno, después tenemos la programación textual, que es básicamente lo que hemos estado hablando. El uso del lenguaje de programación textual se convirtió en el método más apropiado al momento que las computadoras digitales tomaron el control de las principales funciones de la robótica. Su uso ha sido estimulado por el incremento en la complejidad de las tareas asignadas al robot que tiene que desarrollar. La definición de la tarea conduce a un texto de un programa en el que existen órdenes especiales para especificar los movimientos del robot, acceder a la información de los sensores, actuar sobre los objetos del entorno, etc. Entonces, es decir, cada vez en la industria de los robots, al aumentar la complejidad de los programas que se están realizando y la complejidad de movimientos, la complejidad de sensores, la cantidad de datos que estamos manejando y la complejidad de esos datos, pues cada vez nos vamos acercando más al uso de lenguajes de programación de computadora. De hecho, hay robots que hoy en día directamente ya no usan un lenguaje propietario, sino que usan, por ejemplo, C++ para realizar sus rutinas, obviamente con el añadido de las funciones especiales del robot. Pero, pues sí, cada vez el objetivo es acercarse más a estos lenguajes debido a la complejidad de los programas y de las rutinas que tienen que hacer los robots. Y bueno, como ventajas, la ventaja principal de la programación textual es que permite expresar la adaptación del comportamiento del robot ante imprecisiones y variaciones del entorno de trabajo. El lenguaje de programación textual para robots proporciona la oportunidad de desarrollar las siguientes funciones que no pueden ser realizadas en la programación en línea o por seguimiento. Habilita las capacidades de los sensores, incluyendo el uso de entradas y salidas tanto digitales como analógicas. Mejora las capacidades de salidas para el manejo de equipo externo. La lógica de programación está por encima de las capacidades de la programación en línea. El procesamiento de datos computacionales similares a los lenguajes de programación de computadoras y la comunicación con otros sistemas computacionales. Y bueno, esas eran las ventajas de antes. Hoy en día, pues tenemos o podemos encontrar más ventajas, como es justamente lo que veíamos, ¿no? Los sistemas de adquisición de datos visuales automáticos, pues son capaces de procesar información que antes no era posible. Entonces, por medio de la adquisición de imágenes, de la adquisición de estos datos, podemos determinar la posición de los objetos, el estado de los objetos y determinar igual cuál va a ser el proceder del robot. Y de hecho, pues poco a poco igual va entrando la parte de la inteligencia artificial, del uso de estas nuevas tecnologías al uso de los robots. Ya
tendremos más adelante robots que sean capaces de tomar decisiones, robots con visión artificial, que sean capaces de ajustar sus parámetros y su programación de acuerdo a lo que está sensando. Y ¿dónde podemos ver estas capacidades adaptativas? Pues digamos, en los coches que se manejan solos como los Teslas, pues vemos cómo se adaptan a entornos totalmente inesperados. O no sé, igual si hayan visto en alguna de las noticias estos nuevos robots que ayudan en la cocina, que son capaces algunos de replicar recetas que ya tienen cargadas, y de igual forma tienen sistemas de visión que tú puedes realizar una receta y enseñarles cómo se hace esa receta y que ellos te sigan. Son manos robóticas que pueden cocinar por ti, y pues todas estas ventajas vienen a partir de esta programación textual y del desarrollo del Internet y las nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial o los lenguajes de programación orientado a los procesos cognitivos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe, ninguna. Entonces, bueno, todavía nos queda un poquito más. Dejen nada más hago una pausa para ver tantito. Según yo, este curso creo que no tiene exámenes. Dejen, lo checo. Mm, mm, Entregables. A ver, vamos a ver. Sí, no tiene como tal examen. Entonces ustedes no se preocupen por esta materia. Aquí si no hay examen. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, tenemos igual comandos de movimientos en robots industriales. La programación de movimientos con lenguaje de robots usualmente requiere de una combinación de instrucciones o comandos de texto y técnicas de programación de los movimientos de robots. Los comandos de texto son usados para describir el movimiento, y programación guiada es utilizada para definir la orientación y posición del robot durante y el final del movimiento. La sentencia más utilizada en la mayoría de los lenguajes es la tipo move. Y bueno, pues básicamente como dice, y como ya lo hemos estado viendo y como lo hicimos en nuestro ejercicio, normalmente no se programa como tal las posiciones, sino que hacemos una programación guiada donde guiamos nosotros al robot a la posición deseada, y lo único que programamos es solamente esta parte, ¿no? De los comandos de texto, los comandos de movimiento, que es lo que va escrito como tal en nuestro programa. Las posiciones, pues nosotros lo hacemos de manera guiada. Y tenemos la creación también de subrutinas. Ahora sí, una subrutina en un programa de un robot es un conjunto de instrucciones que son ejecutadas de manera separada cuando son llamadas desde el programa principal. Las subrutinas pueden correr tantas veces como sea necesario. Son a menudo usadas para reemplazar partes de un programa que son repetidas una gran cantidad de veces, o para hacer que el programa sea más organizado. Otro uso de las subrutinas incluye hacer cálculos o desarrollar una secuencia de movimientos repetitivos en un número diferente de ubicaciones del programa. Es decir, si tengo la misma acción 3 veces en mi programa, en lugar de programarla 3 veces, mejor creo una subrutina, y cada vez que necesite realizar esa acción, pues nada más llamo esa parte del código. Y eso es con todos los lenguajes de programación, es la mejor forma de organizarse, la mejor forma de hacerlo. Y esto aplica también para los PLCs, para la programación orientada a objetos y demás tipos de programación. Todo pues se debe de realizar con subrutinas. Si el lenguaje de programación igual admite etiquetas, las etiquetas son muy importantes. El uso de variables, el uso ordenado de un código, pues ayuda
a que sea legible por nosotros mismos y entendible en el caso de que algo falle o tengamos que cambiar algo. Las ventajas que tiene el uso de subrutinas es que se puede escribir subrutinas en secciones de código y ser empleadas en muchos programas. Es decir, podemos tener a lo mejor distintas funciones en un solo programa del robot y elegir cómo va a actuar de acuerdo a las subrutinas. Y si esos movimientos o sí, más que nada movimientos, son movimientos repetitivos o son programaciones repetitivas, pues no tenemos que hacer el código para distintas rutinas varias veces, sino que nada más lo hacemos una vez y lo llamamos cuando sea necesario. Igual, como dicen, otra ventaja es que dan a los programas un carácter modular, es decir, se pueden codificar diferentes módulos para usarlos en cualquier programa. De hecho, igual hay muchos robots y muchos programas o muchas cosas hechas de esta forma que todos tienen el mismo código base, pero si va a cumplir alguna función diferente, nada más llaman a cierta parte de ese código y el demás código queda ahí en stand-by a espera de ser utilizado y nada más cuando se requiere se habilitan esas partes del código. También se reduce la detección de errores usando repetidamente una subrutina. El código es más fácil de interpretar, dado que las instrucciones de la subrutina no aparecen en el programa principal. Excepto aquí en Melfa Basic 4, lo vamos a ver la próxima clase, las subrutinas aparecen en el programa principal, pero de todas formas el uso de ellas pues nos ayuda a mantener un orden y también a no hacer un código extremadamente largo en las situaciones en que justamente esto se vuelve repetitivo. Y en la instrucción call llama a la subrutina que consigue que la ejecución del programa continúe en la dirección donde se encuentra la subrutina a la que se hace referencia. Es similar a la instrucción goto, pero coloca en espera la dirección de la siguiente instrucción que se debe ejecutar después del call. Básicamente, lo que se pretende con el uso de la instrucción es saltar a la subrutina especificada. En el caso de Melfa Basic 4 sigue usando goto, entonces no es un tanto cierto esto, pero bueno. Y finalmente la subrutina con la instrucción return, retorno de la subrutina, la cual es la encargada de regresar a la subrutina o programa principal donde fue llamada la subrutina. Y si no me equivoco, este de return sí lo usa Melfa Basic 4. Entonces, ¿aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok. Entonces, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, pues sería todo por la clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a empezar a ver la siguiente actividad. Ahorita no hay tarea, nada más no olviden entregar la tarea que quedó pendiente para el día de hoy. Entonces, por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día jueves. Profe, la tarea Vale, es la profe. del robot, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Sí, la programación del robot. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Hasta luego, profe. Nos vemos, chicos. Hasta luego, se cuidan. Profe, ¿puedo quedarme tantito ahorita? Al último, por fin. Sí, Gracias. sí. ¿No? ¿De qué? A ver. Mm. Ahora sí, dime. ¿Dónde estás, Fabi? Oh, perdón, profe. Es que me da pena enfrente de todos. No pasa nada. Es que pues es para decirle que muy atrasada con las entregas. Y
Y todo porque recién entré bueno, a trabajar antes de entrar a este curso, bueno, al semestre. Y como que todavía no me recupero muy bien de todas Ajá. mis materias, no, como que todavía no administro bien mis tiempos y bueno, la verdad voy atrasada con muchas tareas de otras materias y las de usted también. Entonces, no sé si pueda tenerme paciencia o si pueda entregarlas todavía o, o si hay alguna manera de que pueda recuperarme o hay un plazo o no sé. Sí, no te preocupes, ¿y a dónde entras a trabajar? Al SAMS. Ah, qué onda. Sí, no te preocupes, ahí lo que tengas, si puedes, me lo mandas por correo, si todavía no tienes, nada, pues ahí, ¿cómo se llama? Ahí te voy ayudando por mensaje, ya te uniste al grupo de Remind. Sí, sí, ese sí, ya me registré. Ah, bueno, chas. Entonces, si quieres por ahí vamos viendo lo de la entrega de tus tareas, ¿va? Sí, pues sí, profe, muchas gracias. Es que la verdad sí, no, termino bien cansada y como que también encuentro ese equilibrio y no me puedo recuperar de todas mis materias. Entonces ahí voy. Sí, no te preocupes, entonces ahí lo checamos y, qué bueno que estás, trabajando, y en lo que te puedo ayudar sin problema. Gracias, profe. Sí, y pues sí, entré a SAMS, a SAMS como auditora de mercancía. Dale, qué padre, está muy bien. Pues ojalá te Sí. siga yendo muy bien ahí en el SAMS. Ay, sí, solo que sí es muy cansado. La verdad es mi primer empleo, entonces también como que Sí, me apenas imagino. estoy agarrando la onda y como que ahora voy muy bien en el trabajo, pero en la escuela como que la estoy descuidando y eso, pues no sé, pero ahí voy. Sí, a veces pasa, pero no te preocupes, ahí vamos, viendo cómo entregas, o igual déjame ver si puedo cambiar un poco tus entregas para que, puedas continuar con las siguientes y no te atrases, ¿va? Ok, sí, 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 profe, muchas gracias. Y perdón. No te preocupes. Entonces, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo por Remind. Ok, sí, 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 vale. Pues eso era todo, profe. Y saludarlo, porque ya ni la había saludado, profe, ¿verdad? Sí, sí, con razón, no te habías, no habías, saludado ya Ay, en no, la es que clase. de verdad, o luego ya me quedo dormida en las clases y no es personal, pero pues, ni siquiera puedo dormir porque entro muy temprano y luego ya salgo tarde y en lo que entro a las clases y es un caos, pero me gusta, así que ahí voy. Sí, como Sí, en el que, es pero un sí, caos. todo bien. Qué bueno, me alegra mucho, Fabi. Pues bueno, ahí al rato o mañana, te mando un mensaje por Remind para ver cómo lo hacemos y, pues espero que te, siga yendo muy bien en tu trabajo y que te recuperes en tus clases. Ay, sí, sale. Bueno, y profe, ¿no tiene un tip, algo así como para administrar mi tiempo? Es que no sé, creo que usted nos había comentado que también había llevado esa parte de trabajo y escuela o no sé, y como que estoy buscando una manera de poder hacerlo o no sé, o algún tip, sí. Pues yo lo que luego hacía para trabajar y estar en la escuela, pues era hacer parte de mi tarea o ir adelantando cachos de las tareas durante el trabajo. Si tenía un rato libre, ahí en el trabajo adelantaba lo que podía o en el celular, no sé, de repente
si te dejan una tarea de investigación o algo así, ir como investigando desde el trabajo, viendo las páginas desde ahí, medio leerlas o guardarlas para que ya más o menos tenga todo medio hecho y nada más llegar y terminarlo. Ok, ok, ok. El problema aquí es que como que no tengo un tiempo libre como tal hasta mi hora de comida, porque como tengo que estar por toda la tienda buscando la mercancía y contándola y todo eso, em, pues casi Está no, difícil. sí está medio difícil. Y luego que también como que me andan vigilando, o sea, no a mí, pero sí a todos, así como que estemos en nuestro trabajo, entonces, pues también es un poco complicado. Y aparte porque siento que empecé como con el pie izquierdo en el semestre porque mi horario estaba mal y como que yo pedí ayuda al mentor para que me lo acomodara mejor y no me dio respuesta y nada. Y de hecho tengo una clase que no he entrado porque me toca en la hora de trabajo y yo le dije, o sea, le Ah, dije que si me ayudaba a cambiarla y no me la cambió. Entonces, no sé, la verdad sí tengo miedo de reprobar en muchas, pero... pues sí, como que empecé mal sí, y se me empezaron a atrasar muchas tareas. sí, me imagino. ¿Tu mentor es Ángel? Mm, se llama Ricardo, creo, o Luis Ángel, o no sé. Ricardo. Luis Ángel, creo que es Luis Sí, Ángel. creo que sí, Luis Ángel. Sí, Este, no, sí, él nunca da respuesta de nada ni te acomoda nada. Ahí sí, si no pídele apoyo a Diana para que lo presione. Se llama Diana Barrios y ella sí te puede a lo mejor dar respuesta y igual búscala en los correos y si puedes mandarle un correo y luego ella sí te da pues, respuesta en cuanto al horario. Y ¿qué más? Y si no, trata de hablarlo directamente con el profesor y si no te da respuesta igual con Diana para que te puedan ayudar porque sí está cañón así. sí, sí, y como no he entrado ya casi a mis exámenes, pues la verdad, no sé, siento que ya es muy tarde, pero es que en serio no he tenido tiempo, entonces no sé. No, sí, trata de pedirle apoyo más que nada a Diana para que Ángel se ponga las pilas y todavía estás a tiempo de recuperarte en el semestre en la mayoría de materias. Hay muchos casos que empiezan a ver esto a final de semestre y lo logran. Entonces, pues todavía estás a tiempo de recuperarlo y de ver si te pueden ayudar para que sí lo vayan viendo, porque si no, después Va a ser peor. repruebas y dicen, pero es que pues no nos dijiste, sí, pero son tremendos ahí. Ay, ya sé. No, y le mandé como mil y Sí, un sí empieza a correos, verlo pero para que, no me hizo caso. O sí, pero me decía como, uy, ah, pues sí. no se va a poder cambiar. Y yo de, ok, pero ¿qué se puede hacer? Y nada, o sea, me decía, no, pues no sé qué. Y así de, bueno. No, sí, trata de hablarlo con tu mentor y con más que nada etiqueta a Diana Barrios, que es la coordinadora docente, y ella igual a Antonio Aguilar. Antonio es el coordinador de profesional semestral, y ellos de seguro van a encontrarte una solución. Ok, profe. Bueno, pues ya no lo molesto más. Perdón. Y pues muchas gracias. No es molestia, no te preocupes. No, ¿de qué? Pero pues ahí mañana o al rato nos ponemos de acuerdo por Remind y pues ojalá puedas solucionar todos tus horarios para que ya vayas a la par y ya vayas bien, tanto en tu trabajo como en las clases. Ay, sí. Sí, la verdad, sí. Bueno, pues muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Nos vemos, que tengas un excelente día. Gracias, igual. Bye. Gracias, bye.